Bueno, pues buenos días, muchas gracias por unirse. Em, en lo que terminan de ingresar, voy a empezar a compartirles un poco acerca de la conferencia de hoy, pero bienvenidos todos desde ya. Pues el tema de hoy, como pueden ver por acá, es la cura personalis como práctica transformadora en educación. Este es uno de nuestras primeras conferencias, nuestras primeras charlas en el programa Edúcate, en donde pues lo que queremos es llevar algunos temas de formación integral para atender también esa parte socioemocional, espiritual, que aporta a la formación como personas de nuestros estudiantes. En esta ocasión, pues nos acompaña como facilitador Mauricio Macal. Entonces les voy a contar un poquito acerca de él. Pues Mauricio es educador, psicopedagogo. Su experiencia es amplia en educación integral y es inspirada en la pedagogía y la espiritualidad ignaciana. Su formación en lo académico pues va desde la educación, la psicopedagogía, hasta la teología, filosofía. Y pues actualmente él se desempeña como coordinador en el Liceo Javier, coordina el nivel medio, en donde también lidera el programa de acompañamiento escolar ignaciano. Entonces tiene muchísima experiencia en lo que platicaremos hoy, en la cura personal y en este acompañamiento personalizado a los estudiantes. Entre otras cosas, también ha coordinado la red de colegios jesuitas en Guatemala y también en la Conferencia de Provinciales en América Latina y el Caribe ha desempeñado el rol de secretario ejecutivo en el sector de colaboración. Es catedrático universitario también de esta casa de estudios. Ha facilitado cursos sobre ética, valores, metodologías activas, currículo por competencias. Entonces están en excelentes manos en esta mañana. En esta conferencia, pues él nos va a llevar de la mano de su experiencia, algunas reflexiones también desde lo teórico, pero también enfocados hacia cómo practicar, cómo llevar a la realidad la cura personalis y el acompañamiento de los estudiantes para enriquecer entonces nuestra práctica docente. Así que, sin más, les dejo entonces que con Mauricio voy a dejar de compartir para que él pueda empezar a compartir y comenzamos entonces. Buenos días a todos y todas. Qué alegre encontrarnos y saludarnos por aquí. Pues ahí leo en el chat Marco, Maclovia y algunos compañeros que veo también sus nombres por acá, con quienes hemos coincidido. Y la vida nos hace coincidir, ¿verdad? Entonces, pues es una alegría compartir con ustedes desde lo que de alguna manera pues ha sido esta incursión en la compañía de Jesús, lo que me ha permitido ir explorando, acercándome a la cura personalis desde la experiencia de la docencia y de la espiritualidad ignaciana. Entonces hoy vamos a compartir algunas ideas, algunas aproximaciones que nos permiten pues realmente identificar cómo se puede desde nuestra mediación pedagógica, desde nuestra presencia, ir generando procesos de acompañamiento que aporten al crecimiento integral de nuestros y nuestras estudiantes. Sí, entonces, pues espero que estas 2 horitas que vamos a invertir, que vamos a compartir juntos, sean de mucho provecho para cada uno y cada una de nosotros y nada más importante que ir pues desde la experiencia, ¿verdad? Desde la experiencia pues compartiendo, desde la experiencia creciendo juntos y juntas, ¿sí? Así que damos un pasito inicial y como buena práctica que Perdón, tenemos, Mauricio, adelante. disculpe, fíjese que no sé si seré solo yo, pero hay una como mancha, digamos, en la pantalla. No sé si me haría favor de volver a compartir, de descompartir y compartir de nuevo, solamente para asegurarme de que todos puedan ver. Con mucho gusto, Mafer, gracias. Vamos a ver si
Me parece que hay un diseño puesto ahí, una mancha, Maffer. No sé si del SEAT me pueden ayudar. Ahorita vamos a ver si sale. ¿Ya se quitó? Ahorita le digo. Y fíjese Aparece que un cuadro sí negro. aparece. Sigue apareciendo. También podría probar a compartirle yo para ver si funciona. Gracias, Denis. Tiene levantada la mano. Sí, Adelante, perdón, Denis. solo esta mancha es por una configuración que tienes en Zoom. La barra oscura que se alcanza a ver es la barra aparece cuando compartes pantalla. Sí, Entonces, si minimizas esa barra donde estás compartiendo, ya no tendría que verse. perfecto. Podemos probar otra vez. Vamos a ver si me funciona. Y esta la tengo que minimizar. Sí, porque es la barra donde estás compartiendo. Ahí está. Si ves, ahí se minimizó. Ahora solo tienes que arrastrarla hacia abajo ¿Ok? para que ya no aparezca. ¿Ya no aparece? Ahí está, ya se ve menos. Ajá. Ya luego podemos Ahí está. solucionar ese inconveniente, pero sí, son las barras de Zoom que a veces se ponen grises, pero podemos verlo después en tu cuenta. Muchísimas gracias por la ayuda. Pues eso es parte de la experiencia de ustedes, así que muchas gracias por el auxilio que también me dan desde el SEA, pues con estas cosas tecnológicas. Bueno, pues retomando pues lo que estábamos platicando, ¿verdad? Seguramente con la experiencia que podemos tener dentro de la universidad o dentro de las obras de la compañía, pues habremos escuchado algo de cura personal, ¿sí? Así que vamos a iniciar activando presaberes, ¿verdad? Nos vamos a preguntar, pues, ¿qué conocemos acerca de la cura personal? ¿Sí? ¿Qué hemos escuchado? Como una palabra, como un par de palabras, vamos a establecer relaciones entre cura personalis y educación. Entonces, yo les voy a invitar a que ingresemos a esta plataforma, slido.com. Voy a pegar en el chat, pues, el acceso a la página, ¿sí? Y vamos a ingresar con el código que está ahí. Pongo ahí ya en el chat está la página y el código es este 1704699. Sí, vamos a pegar por aquí también en el chat y ustedes pues ingresan aquí el código, que lo pueden copiar incluso y pegar directamente desde el chat. Sí, entonces primera actividad de hoy, activar presaberes. Vamos a ver con cuánto conocimiento previo contamos de la cura personal. Sí. Y la pregunta es esta, ¿verdad? ¿Con qué relaciono la cura personal? ¿Sí? Y ahí pues ya vemos que hay algunos que ya están typeando para que luego veamos en qué coincidimos. Muchísimas gracias a quienes ya se unieron y están ya participando. ¿Me puedes repetir el código, por favor? Con muchísimo gusto. Es 1704699. Está en el chat también. Sí, de ahí lo pueden copiar directamente. Siete participantes. Licenciado, buenos Ya días. van dos. Fíjense que me pide que me registre. No hay que registrarse, solamente en este espacio donde dice Join as a Participant, ahí ponemos, ¿sí? En el enlacito que les puse slido.com para que no se registren, solo para que entren a la plataforma. Podemos probar también escaneando el QR y nos va a llevar directamente a donde tenemos que colocar el código para que no le pida registro tampoco. Muchas gracias, Mafia.
Ya tenemos 19 respuestas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar un par de minutitos más para luego mostrar los resultados, a ver con qué relacionamos pues esto de la cura personal. Muy bien. Aquí tenemos varias respuestas, ¿verdad? Incluso el código nos sale por ahí, ¿sí? Pero pareciera que lo más significativo de la cura personalis es el cuidado personal, ¿verdad? Cuidado integral, la vida, los estudiantes. Se relaciona pues con empatía, con acompañamiento activo, con desarrollo integral, con aprendizaje, con opiniones, ¿sí? Se relaciona con salud mental, se relaciona con acompañar, se relaciona con darle valor a una persona, con apoyar, con sanar, con amistad, con serenidad, se relaciona con personalidad, se relaciona con opiniones, se relaciona con el docente. Pues, indudablemente es una gama de relaciones las que podemos establecer con la cura personal, y es que finalmente no es una mera estrategia o una mera técnica pedagógica, sino va más allá, ¿sí? Y va justo en la línea del crecimiento de los y las estudiantes. Entonces vamos a dar un pasito más. Les pido que dejen abierta esta pantalla por alguno de sus dispositivos o el mismo navegador que tienen, porque luego vamos a utilizarlo también nuevamente, ¿sí? Así que con esas ideas, quisiera que iniciemos pues recordando un poquito de historia, ¿sí? Miren, esto del acompañamiento no es una invención del siglo XX, ni mucho menos, ¿sí? Tiene sus raíces pues hacia el medioevo, y muchos de nosotros pues hemos escuchado de Ignacio de Loyola, ¿verdad? Y es en los ejercicios espirituales en donde surge esta figura del acompañamiento. Entonces vamos a preguntar, si yo soy docente, ¿qué relación tiene entonces esto de la espiritualidad o los ejercicios espirituales con termodinámica 1? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar descubrir, ¿verdad? Cómo desde nuestra cotidianidad, desde nuestra mediación educativa, vamos haciendo presente este modo de proceder tan propio de las obras de la compañía, especialmente en educación. Así que les voy a dejar un minutito con Ignacio de Loyola, para que sigamos activando esos saberes previos. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen, pues, quién fue San Ignacio, pero vale la pena recordar algunos puntos importantes de su vida para conectar con educación y para darnos cuenta que la espiritualidad ignaciana no es algo ajeno al proceso que llevamos día a día, incluso desde los espacios administrativos, incluso desde la gestión del portal, sino más bien debiese impregnar todo nuestro ser y qué hacer docente, ¿sí? Así que les dejo un momentito con Ignacio y luego pues vamos a conversar a propósito de lo que él nos comparte, de lo que experimentamos de su propia vida. ¿Quién fue San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas? Cada 31 de julio se recuerda a San Ignacio de Loyola, patrono de los ejercicios espirituales y fundador de la Compañía de Jesús, de la que proviene el Papa Francisco. Ignacio nació en 1491 en el Castillo de Loyola, ubicado en el norte de España, y fue bautizado como Íñigo López de Loyola, hijo de Bertrán de Loyola y Marina Sáenz. Ignacio nació en una familia acomodada y fue el hijo menor de 11. Desde pequeño fue competitivo y se interesó por la caballería. De adolescente decidió enlistarse en el ejército y en 1521, ya con 30 años, fue gravemente herido con una bala de cañón durante la batalla de Pamplona, cuando defendían esa ciudad de las tropas francesas. Íñigo fue enviado a Pamplona, donde le realizaron varias cirugías, sin embargo quedó cojo. Durante su larga convalecencia, Íñigo le pidió a su hermana que le llevara libros de caballería, pero ella solo tenía libros religiosos, pues la lectura era limitada en esa época.
Fue así que Íñigo leyó la vida de Cristo y el año cristiano, es decir, la vida de los santos. Transformado por las lecturas, Íñigo decidió dedicar su vida a la espiritualidad y buscar la santidad, y en cuanto pudo caminar de nuevo, decidió peregrinar a Tierra Santa. En su ruta, Íñigo llegó al santuario de Montserrat, donde hizo voto de castidad y de despojo de sus ropas finas, para ataviarse con una modesta túnica. Pero su camino se vio obstaculizado por una epidemia de peste que afectaba el puerto de Barcelona, por lo que se aisló en el pueblo de Manresa. Tiempo después llegó a Tierra Santa, dispuesto a establecerse allí, pero el padre superior de los franciscanos no se lo permitió, pues consideraba que sus conocimientos teológicos eran pobres. Fue así que decidió regresar a Europa y comenzar sus estudios a los 33 años, desde gramática, filosofía y teología. Al llegar a Francia decidió cambiar su nombre de Íñigo a Ignacio, en homenaje al santo de Antioquía, a quien admiraba por su amor a Cristo y su obediencia a la Iglesia. En 1534, junto con Francisco Javier, Pedro Fabro, Alfonso Salmerón, Diego Lainez, Nicolás Bovedilla y Simón Rodríguez, juró servir al Señor y fundó la Sociedad de Jesús, que luego sería llamada la Compañía de Jesús, de donde provienen los jesuitas. En 1548 sus ejercicios espirituales fueron impresos y desde entonces se incorporaron a la vida religiosa. Debido a los problemas que enfrentó Ignacio de Loyola por su pobre formación, se esforzó en que sus discípulos se prepararan en cultura y teología, de ahí la relación estrecha entre los jesuitas y la educación. San Ignacio, también conocido como el Apóstol de Roma, murió en su celda el 31 de julio de 1556 y fue canonizado en mayo de 1622 por el Papa Gregorio XV. Sus restos se conservan en la Iglesia de Jesús en Roma. Y de alguna manera, este hombre del medioevo, en una época, pues algunos de ustedes son historiadores, en donde el mundo estaba convulso, estaba todo el proceso de la reforma y la contrarreforma, en un cisma eclesiástico en donde nada tenía pies ni cabeza, y con sus sueños de gloria, pues es invitado a hacer una experiencia. Ignacio es invitado a hacer una experiencia y de alguna manera, desde las claves que fue descubriendo él, desde el ir escuchando la voz de Dios en su vida, pues él va sistematizando pues un método, ¿sí? Si lo habláramos técnicamente, podríamos decir que los ejercicios espirituales tienen la genialidad de presentarse de manera metódica. Es decir, si algo recuerdan con Descartes, que también escribe el discurso del método, si algo va caracterizando pues a todo este proceso de renovación, a todo este proceso de encuentro, es el método, ¿sí? Y los ejercicios espirituales que Ignacio hizo en un periodo de su vida en donde él tuvo que descubrir cuál era el propósito, cuál era el sentido de su vida, empezó a darse cuenta que el objetivo profundo de los ejercicios era ordenar la vida, ¿sí? Ignacio, en su propia experiencia, en su propia vida, descubrió que es fácil dejarse llevar por las afecciones desordenadas, les decía él, ¿verdad? Y para eso es importante discernir qué viene del buen espíritu, decía él en su lenguaje del medioevo, y qué viene del mal espíritu. Y a eso le llamaba afecciones desordenadas, ¿sí? Por ejemplo, un afecto desordenado que podía identificar Ignacio en su propia vida. Su búsqueda era honesta, digámoslo así, ¿verdad? Él quería ser santo. Él quería realmente descubrir para su vida cuál era la voluntad de Dios. Pero en sus primeros años él se dejó al abandono, digámoslo así, ¿verdad? Vivió como mendigo por las calles de Barcelona, se fue pues para Jerusalén y en este proceso él se castigó físicamente, estando pues con una debilidad terrible, aplicándose penitencias. ¿Y por qué se aplicaba estas cosas? Uno podría decir, bueno, pues si eso era lo normal en el medioevo,
¿Por qué va a ser un afecto desordenado? Hay una clave aquí, el para qué hacía eso, ¿sí? Y es como la clave del discernimiento, ¿sí? ¿Qué propósito tienen las penitencias? Que pues parecía que era más una búsqueda de sí mismo que la de Dios, ¿sí? Se buscaba a él mismo, se buscaba de alguna manera él como con esas penitencias agradar a Dios, y va descubriendo a través del discernimiento, pues que no es por ahí en donde él va a hacer un mayor bien a las almas, digamos así, en el lenguaje del lenguaje, ¿sí? De ahí que él descubriera que para identificar esas tretas, esas mociones del mal espíritu, era necesario pues hacer silencio, ¿sí? Y propuso este método de 4 semanas de oración, un mes de oración en total y absoluto silencio. ¿Para qué? Para escuchar más bien qué era lo que Dios quería para su vida, ¿sí? En esas 4 semanas, pues el acompañante de ejercicios, ¿verdad? Da al ejercitante puntos de oración que son como estas rutas, estas guías por donde debe ir transitando el ejercitante a partir de la contemplación y la meditación para examinar la propia vida, ¿sí? Cada semana lleva pues como esa estructura, ¿verdad? Cada día de cada semana se dan puntos de la oración, se invita a la contemplación, al examen de esa oración, contrastando con la propia vida a partir del silencio del reflectir. De ahí que él busque que cada uno, cada una, descubra la presencia amorosa de Dios en la propia vida, el principio y fundamento con el que él apertura sus ejercicios, ¿verdad? Que es la conciencia de la criatura de no ser producto de la mera casualidad, sino es la conciencia de la criatura de reconocerse creada, y creada para algo, ¿sí? Y creada para un propósito. Y terminan estos ejercicios con una opción vital, con una reforma o cambio. Es decir, frente a las espiritualidades más modernas, ¿verdad? Que invitan al intimismo, que invitan a la introspección, que son espiritualidades bluff, digámoslo así, ¿verdad? Un poquito de aire, ¿verdad? Que invitan al mero intimismo. Los ejercicios te sitúan, te hacen tener una opción vital, ¿sí? Te aterrizan. No son estas cosas medio New Age, ¿verdad? Que son todo y son nada, sino más bien terminan ubicándote en una misión en la que tú vas a responder a esa llamada. Y por tanto, los sujetos de los ejercicios espirituales son el acompañante, el acompañado y la trascendencia, ¿sí? El acompañante, en este caso, ayuda al acompañado no para aconsejar, sino para reflectir qué es aquello que él o que ella va meditando día a día, ¿sí? Bueno, un poco conocer la estructura de los ejercicios espirituales nos puede ayudar a entender por qué una de las claves importantísimas de la educación en la compañía de Jesús es el ayudar a nuestros y nuestras estudiantes a hacer una opción vital, a construir su sentido de vida, a descubrir cuál es su propósito y a sentirse creados y creadas en medio de un mundo donde pareciera que el sinsentido, la desesperanza, la inmediatez, la velocidad y la aceleración vertiginosa en la que vivimos nos descentra, ¿sí? Cómo desde la educación podemos ayudar a los patojos y patojas a volverse a centrar, y cómo nosotros como docentes, como acompañantes, como educadores y educadoras, también necesitamos volver sobre nosotros mismos. Y es que la espiritualidad ignaciana no es hacia afuera nada más, te invita también a ti como acompañante, como educador y educadora, a volver sobre ti mismo, a volver sobre ti misma, a darle sentido a esto que haces día a día, más allá de la excelencia académica que estoy seguro cada uno y cada una de nosotras tienen su gestión educativa, ¿sí? Bueno, doy un pasito más y quisiera
que escuchemos a Javier Meloni, que desde otra experiencia, este jesuita nos traslada, todavía estamos en las bases y los fundamentos del acompañamiento, nos traslada pues al acompañamiento espiritual, ¿sí? ¿Qué es eso del acompañamiento espiritual desde una óptica de ejercicios? Para que lo podamos trasladar a un acompañamiento universitario, educativo, en donde sabemos que los patógos y patógas, e incluso nosotros mismos como docentes, quizá no tengamos experiencia de ejercicios, pero sí de espiritualidad ignaciana. Así que vamos a escuchar a Javier Meloni un momentito. ¿Cuál es la importancia de la dirección o del acompañamiento espiritual? Hoy en día no hablamos de dirección porque la dirección nos parece demasiado conductivo, que suplanta al que tiene que caminar y nunca un acompañamiento, una dirección sustituye al que tiene que hacer su propio camino, pero entendemos cuál es la importancia, ¿no?, del acompañamiento espiritual. Voy a poner un ejemplo que leí hace poco en el prólogo de un libro de un psicólogo que lo explicaba en primera persona lo que había sucedido en su familia. Es un norteamericano cuyo padre, su padre, estaba por una carretera de Estados Unidos y había un autoestopista al que recogió en el coche con tan mala suerte que este autoestopista le robó todo, le quitó dinero y todo y le encerró a su padre dentro del capó del maletero del coche. En un lugar apartado, el padre murió asfixiado dentro de este maletero. Bueno, imaginaros el drama de la familia durante varios días sin encontrarlo y al final, pues, fue este el resultado. El hijo, que es psicólogo, con su hermano, quisieron revivir lo que había vivido su padre. Y él se puso dentro del maletero, vio los golpes que su padre había dado dentro de la chapa, cerraron el maletero y estando ahí en el silencio y la angustia de esta situación, vio como una pequeña luz que aparecía en uno de los rincones, dio un poco más de golpe y resulta que era el faro de detrás del coche por donde él pudo sacar la mano. Y su hermano, que estaba asistiendo a esta escena, le dijo: estira un poco más la mano, porque puedes llegar a abrir desde fuera el capó, ¿no? Bueno, pues esto es el acompañamiento. El hermano que desde fuera ve lo que uno desde dentro no puede ver, que no sustituye porque no está dentro del capó, que es uno el que está dentro del maletero, pero sin embargo tiene un ángulo de perspectiva que el que está dentro no tiene, ¿eh? Bueno, pues esto es el acompañamiento espiritual. No una sustitución de lo que tú tienes que hacer, pero sí ser acompañado desde una mirada que tú desde ti mismo no tienes, ¿no? Creo que esto explica perfectamente lo que es el acompañamiento espiritual. Bien, creo que viendo ya los dos videos y esta experiencia de los ejercicios que les he compartido, pues vamos ya hilando más fino y van surgiendo algunas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, con esta figura que Meloni nos comparte. Cómo desde un ángulo, si yo me atrevo a hacerlo, distinto al del estudiante, yo le puedo acompañar en sus procesos, puedo sacar lo mejor de él mismo, de ella misma, puedo orientarle a desarrollar en esas habilidades que tal vez ni él mismo ni ella misma es consciente, ¿verdad? Y por eso quisiera que podamos en pequeños grupos, nos vamos a ir a salas un momentito, pues a dialogar sobre esta pregunta. Seguimos activando presaberes, ¿sí? ¿Qué relación encuentran entre acompañamiento espiritual, toda esta parte de los ejercicios que hemos platicado, y el acompañamiento personal o cura personales en nuestra labor educativa? ¿Sí? Yo les voy a mandar a salas en un momentito. Vamos a colocar nuestras respuestas en el slide, ¿verdad? Cuando ya estemos en salas, unos 10 minutitos, sí, vamos a colocar en el slide mismo nuestras respuestas a estas preguntas, ¿sí?
y luego volvemos a sala. Así que voy a dejar de compartir aquí para poderles mandar a salas y para que en estos pequeños grupos de más o menos cuatro personas, más o menos, ¿verdad? Vamos a platicar, ¿sí? 4 o 5 personas por salón por los que estamos presentes. Así que vamos a dar 10 minutitos para este trabajo y cuando tengan las conclusiones, pues las colocan en el slide, ¿verdad? En la siguiente pregunta que les va a aparecer después de la nube de palabras, ¿sí? Así que nos vemos en un segundito, les mando a salas y 10 minutitos para que empecemos a aterrizar desde la experiencia pues esto, el acompañamiento personal y el acompañamiento que es.
Vela, Rafael, ¿alguna dificultad para unirse a su sala? Si tienen alguna dificultad, aquí estamos para apoyarles, los 4 compañeros que sean muy en persona, Anabela y Rafael, por si tuvieran alguna dificultad para unirse a las salas que están asignados.
Muy bien, estamos de vuelta. Ya vamos volviendo a la sala general. Bien, ya vemos ahí algunas respuestas, ¿cierto? Por ahí me di algunas vueltas en algunos grupos que estaban conversando espectacularmente bien y algunos otros, pues yo creo que ya habían terminado, estaban en silencio, ¿verdad? Importante en el compartir ustedes, yo sé que en el tamaño que tenemos en la universidad, es una universidad muy grande, a ratos nos cuesta coincidir, pero son espacios también para darnos cuenta de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que experimentan nuestros colegas dentro de la universidad. Así que es un buen espacio para compartir más allá del mero proceso que vamos haciendo en este taller. Sí, así que felicitaciones a cada grupo pues por ir transformando, ¿verdad? Esta reflexión a blanco y negro, ¿sí? Voy a leer algunas de las ideas pues que nos han compartido. Se relacionan desde la presencia, con sentido de libertad y compromiso, ¿sí? Seguridad y respaldo que se ofrece a estos estudiantes desde fuera, guiándolos, cuidando que exploten su potencial al máximo. Excelente, ¿sí? Una buena analogía, ¿verdad? Es descubrir tu potencial para explotarlo al máximo, ¿verdad? Comparten la idea de brindar apoyo en el camino de su vida, ¿verdad? Desde un enfoque y herramientas que se usen para ese apoyo. La importancia del acompañamiento para que el aprendizaje sea integral, el amor de Dios desde el acompañamiento, la importancia de estar altamente capacitados para dejar la capacidad instalada y que puede ser transmitido con el acompañamiento jesuita, que era lo que Ignacio se propuso, transformación de la vida a través de la espiritualidad. Qué bonito, ¿verdad? ¿Para qué, verdad? ¿Para qué es todo esto? Decía este grupo, para formar agentes de cambio, ¿sí? Educarnos, acercarnos a los estudiantes en su formación profesional, pero también su acompañamiento como seres humanos. Exacto, ¿verdad? En una edad compleja, en un mundo saturado de información. Excelente. La empatía, el contexto de su vida para que se vea la vida desde otro ángulo, ¿verdad? Sobre todo con los distintos proyectos y procesos vitales que vamos siendo testigos, ¿sí? Acompañante y motivador con personas integrales, el acompañamiento, explorando sus experiencias de vida, ¿verdad? Dolorosas, buenas, solidas, quizá mucha apertura por parte nuestra, ¿verdad? Ya no estamos en las décadas pasadas en donde el catedrático dictaba cátedra. Educamos desde la vida y para la vida, ¿sí? Desde lo que estemos haciendo, ¿verdad? La responsabilidad, por supuesto, de ambas partes, porque de alguna manera el acompañado es responsable de su propio proceso, ¿sí? Tienes que contar con esa libertad, y una libertad que parte desde el respeto y el cuidado, ¿sí? Tú le puedes proponer, pero debes contar con esa libertad. Está en la disposición de las personas, la empatía, ¿verdad? No es hacer las cosas por el otro, ¿verdad? No es el evitarles el camino, sino es acompañarlos. Los dos son necesarios para el ejercicio profesional, depende del acompañamiento, ser empáticos, Dios como centro, sentir con la otra persona, ponen por acá, ¿verdad? Misericordia y compasión se relacionan, la empatía que nos ayuda a empoderarnos, etcétera, guías o ejemplos de vida, acompañar y apoyar, y la responsabilidad de compartir entre docentes y estudiantes. Es decir, con todo lo que ustedes han puesto, tenemos una buena síntesis de lo que significa acompañar, ¿verdad? Y vamos a aterrizar un poquito más, porque resulta que para acompañar tenemos que conocer a quienes acompañamos, ¿sí? Sin este conocimiento, pues el acompañamiento puede quedar en el aire, puede quedar en lo abstracto, puede quedar en buenas intenciones, ¿sí?
Hay un dicho popular, ustedes, que a mí me parece simpático, ¿verdad? De buenas intenciones están pavimentadas las calles que conducen al infierno, dice una cosa así terrible, pero realmente, ¿verdad? De buenas intenciones, pues no logramos mucho. Sí, desde el conocimiento y desde el comprometernos nosotros como profes y profas en este camino esperanzador que nos dictan las PAU, ¿verdad? Estas preferencias apostólicas universales, ¿verdad? Primera cosa que tenemos que tener presente, y hoy más que nunca, en estos procesos de educación, es que nuestros patojos y patojas no es que estén totalmente maduros, ¿sí? No, están en un proceso de desarrollo todavía. Y el ser humano es un ser en permanente desarrollo y crecimiento, ¿sí? Están en proceso de lograr su madurez intelectual, afectiva, espiritual, poseen una cultura juvenil que, dependiendo de la edad que tengamos, por supuesto que dista de nuestra cultura y hay que conocer esa cultura, ¿verdad? No satanizarla ni santificarla, sencillamente conocerla para que sea pertinente la educación que estamos dando, para que sea significativo el acompañamiento que estamos dando, ¿sí? En donde van a tener sus propias prácticas, sus propias creencias y sus propias aspiraciones. Cuando yo crecí, de alguna manera la trayectoria vital estaba bastante definida, ¿sí? Era básicamente estudiar para trabajar y tener una familia, punto. No había más aspiración en la vida, no sé si me explico, ¿sí? Hoy por hoy, no necesariamente estudias para el mundo de trabajo o está claramente definido cuál ha de ser ese proyecto vital. No sé si me explico, ¿sí? Dista de la forma en que nosotros crecimos. A muchos les interesa poco, valga la relación de estas dos palabras, poco la lectura, aunque creen que es un medio para cultivarse, ¿sí? Pero prácticamente no la practican, ¿verdad? Cuesta, si no es una lectura obligatoria que les ponemos, cuesta muchas veces que lean, ¿verdad? La música pareciera que es su lenguaje favorito, pareciera, pero solo la escuchan, asisten a conciertos y son consumidores, no sé si me explico, más que, 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 que autores o que se interesen por cultivarse. Ojo que estoy hablando de la gran mayoría, ¿sí? De este estudio que hizo Ausgar y que también Morales refiere, ¿sí? Es la media, digamos, se mueve por ahí, porque por supuesto que tenemos chicos y chicas que tienen otras características que pueden diferir de esto, ¿sí? Sus familias pues son importantes para el apoyo económico, de ahí que tengamos gente metiéndose a las aulas de primer año de pregrado, ¿verdad? Pues para ver cómo va el muchacho o la muchacha, le resta autonomía, ¿sí? Y eso hay que tener en cuenta, porque pareciera que las familias invaden ese proceso de crecimiento y esa dinámica que nosotros tenemos que considerar de nuestra mediación, ¿sí? Estudian una carrera para ascender socialmente, muchas veces, ¿verdad? Pues soy el hijo de fulanito y bueno, pues tengo que tener una carrera para especializarse en un área del conocimiento, obtener un buen empleo y en algunos casos contribuir a la sociedad, ¿verdad? Parece que todas esas son las salidas profesionales, ¿sí? En este eterno propedéutico que pareciera la educación muchas veces, ¿verdad? Que nos preparan de primaria para estudiar en secundaria, de secundaria para estudiar en universidad, de la universidad para estudiar un posgrado y el posgrado el doctorado. No sé si me explico. Pareciera que el enfoque pues educativo puede tener estas salidas u otras en un proceso educativo que toma muchos años y donde el papel vital pues pareciera que no queda tan dibujado. ¿Para qué estudias? ¿Para qué te preparas en la universidad? Su interés en política es bajo, ¿verdad? Así como su enfoque hacia la trascendencia y el crecimiento personal, ¿sí? Aunque hay experiencias interesantes en movimientos juveniles a lo largo del mundo, pareciera que se disipan. Pensemos incluso en el mismo movimiento juvenil que llevó a Arévalo al poder acá en nuestro país, ¿verdad? Fueron las juventudes las que movieron, pero hay poca participación de las juventudes en espacios públicos. Eso se debe también muchas veces a los procesos sociopolíticos regentados pues por una cultura adultocéntrica.
¿verdad? Manejan bien la tecnología, ¿sí? Manejan bien la tecnología y las redes sociales para informarse y relacionarse, ya que han sido parte de su vida. Pero también a nivel tecnológico existe poca alfabetización digital en el sentido del manejo de las herramientas digitales para aprender, emprender y construir conocimientos, ¿sí? Esos son nuestros patojos y patojas, una radiografía general. Habrá más características, pero son estas, digámoslo así, como estas líneas generales o estas características generales que pueden tener nuestros chicos y chicas en los diferentes campus y presencias que tenemos en la universidad y alrededor del mundo, ¿sí? ¿Cómo acompañamos entonces a estos muchachos y muchachas, verdad? ¿Cómo podemos incidir en su mundo cuando pareciera que muchas veces el proceso educativo se transforma más en una cuesta arriba que en un proceso que disfruten, que haga sentido a sus vidas, que les permita desarrollar sus habilidades y se transforme muchas veces como meta en la obtención de un título más que en el desarrollo de todas sus capacidades y habilidades para las distintas salidas profesionales o deseos que ellos puedan tener, ¿sí? Primera cosa, es importante que conociendo este contexto que tenemos, nosotros podamos entrar con la de ellos y salirnos con la nuestra, dicen pues a algunos jesuitas y algunos pensadores de este tipo, ¿verdad? Ciertamente nos buscan en las instituciones educativas de la Compañía de Jesús por la excelencia académica. A lo largo y ancho del planeta, la tradición jesuita tiene un alto impacto en excelencia académica, pero no les formamos para ser los mejores del mundo, ¿sí? Les formamos más bien para ser los mejores para el mundo, que es distinto, ¿sí? Si bien es cierto, nos pueden buscar por la excelencia académica, pareciera que tenemos que dar un pasito más. Y desde la cantidad de años que pasan en universidad, y no digamos, si traen un continuo educativo desde las obras de la Compañía de Jesús educadas a la educación inicial, primaria, básica y media, debiésemos orientar a estos chicos y chicas, a estos futuros profesionales, a la construcción pues de una sociedad más libre, más justa, más incluyente, más productiva, más pacífica, que tengan una alta calidad humana y que sean estos hombres y mujeres que van a ser el germen de la transformación social. ¿Y eso cómo se logra? No desde la atomización, sino desde ese eje transversal, esa forma nuestra de proceder en la universidad que va ayudando desde el día a día, desde la entrega, si ustedes quieren, de los proyectos, desde su forma de posicionarse frente al trabajo cooperativo en una sociedad en que mueve al individualismo, para que ellos vayan integrando en sí mismos un modo de proceder distinto a lo que la cultura y la sociedad del mercado nos mueve, ¿sí? Estas intenciones educativas indudablemente necesitan un modelo de profe y de profa. Muchos de nosotros somos catedráticos horarios, pero desde el ser catedrático horario, nosotros y nosotras mismas nos vamos vinculando más allá del impartir una asignatura y nos vamos vinculando desde la promoción y la búsqueda del magis, que no es otra cosa más que consolidar la excelencia académica y profesional desde un humanismo integral para dar el mejor servicio a los demás. Miren ustedes qué condensado y qué fuerte esto que nos propone López 2017, ¿sí? Si se consolida la excelencia académica y profesional, es desde ese humanismo, para dar el mejor servicio a los demás, no para dar el mejor servicio a mí mismo y aprovecharme del otro y de la otra, que puede pasar, sí, que puede pasar y que de hecho pasa en muchas trayectorias vitales de estudiantes nuestros y nuestras que pueden tener otro propósito en su formación, ¿sí? El magis ignaciano pues va por ahí. La excelencia de la que se habla en las obras de la compañía es para el servicio. Ese es el apellido del magis, más que para la mera promoción profesional,
¿sí? Desde esta visión, desde estas intenciones educativas, entonces se define la cura personalis con las siguientes características. Primero, es un puente, ¿sí? Esto que ustedes ponían, pues justamente en el slide, ¿verdad? Es el puente que te permite establecer relaciones entre la educación jesuita, entre los jóvenes y su cultura. ¿Por qué? Porque te permite acercarte a su mundo, ¿verdad? No lo estás satanizando ni siquiera, pues, posicionándote en una postura de superioridad. Te estás acercando con un legítimo interés de conocer quiénes son y desde ahí puedes establecer esos puentes. Si no lo haces de esta manera, si no eres consciente de sus deseos, de sus necesidades, de sus búsquedas, es probable que nuestra mediación quede bastante estéril respecto de las intenciones educativas. En las obras de la Compañía de Jesús, pues no debiese ser opcional el cuidado de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque es inherente al modelo educativo, porque son obras fundadas pues justamente para la salvación de las almas, decía Ignacio en el medioevo, que no es otra cosa que para el desarrollo integral de la persona, ¿sí? Entonces no es opcional. Aunque yo tenga experiencia en otras obras educativas, el sello de una obra de la Compañía de Jesús tiene que ver con el cuidado de la persona, ¿sí? Y un cuidado que se evidencia desde esta atención a su dinámica, a su día a día, a cómo viene a clase, cómo se está posicionando, más allá de la asignación y responsabilidad de actividades académicas, ¿sí? Para su desarrollo, pues el estudiante, la estudiante necesita de un profe, de una guía, de una profesora y acompañante que le conduzca a la madurez intelectual en primera instancia, a salir del individualismo y a la indiferencia en la que viven la mayoría de jóvenes hoy, ¿verdad? Pensemos en nuestro campus central, cuántos chicos y chicas viven en una burbuja que les aleja de la realidad que viven millones y millones de seres humanos en el mundo. Y cómo nosotros podemos acompañarles para hacerse conscientes del sufrimiento terrible que viven millones y millones de hombres y mujeres en el mundo y de cómo ellos y ellas pueden incidir desde la posición en la que se encuentran. Complejo esto sí, pero necesario, digámoslo así, necesario. Desde el aula, cómo llevo la realidad al aula, cómo sensibilizo a mis estudiantes de lo que está pasando alrededor de ellos y de ellas. O me limito pues a una instrucción, sí, académicamente muy buena, pero con poca profundidad, con poca esencia, diría yo, de esta mirada de la cura personal, ¿sí? ¿Para qué ayuda la cura personal y si esa mediación pedagógica que nosotros y nosotras podemos hacer? Primero, para contribuir a la construcción del sentido, ¿sí? Ayudar a responder los grandes interrogantes existenciales, como quién soy yo, quiénes son los demás, qué sentido tiene la vida. En la Landía ustedes saben que están pues todos los CFIs, que van de alguna manera intentando dar respuesta pues a esta construcción del sentido. Sin embargo, no debiese ser el único espacio. Y dicho sea de paso que a veces los CFIs, los patojos y patojas los toman pues porque ni modo, no les queda de otro y los tienen que llevar. Como pueden ser una importante oportunidad para dar respuesta a esas preguntas. Y cómo desde la clase nosotros podemos irles acompañando a la construcción de sentido en medio de una sociedad en donde se vive el sinsentido y la inmediatez. Y cómo nosotros mismos y nosotras mismas como educadores, que esto no solo es para ellos, como una posición de afuera de nosotros mismos, sino también cómo nosotros necesitamos ir haciendo esa construcción de sentido, ¿sí? A acompañar se aprende siendo acompañado, no sé si me explico, cómo también nosotros y nosotras somos acompañados en la construcción del propio sentido vital y cómo me posiciono en este momento, en el aquí y en el ahora. ¿Qué sentido para mí tiene la vida? ¿Quiénes son los demás para mí? ¿Quién soy yo? Que no es una respuesta absoluta y permanente, sino es una respuesta que se va construyendo a lo largo de la vida, que se va respondiendo en el día a día
Y esto necesita ser acompañado, ¿sí? Y esto se va a lograr desde el momento en que el estudiante trascienda el mero espacio de clase para encontrarse con un hombre, con una mujer que está dispuesto a escucharle y acompañarle, ¿sí? Ciertamente no vamos a acompañar a los 50 de manera personal, pero sí vamos a brindar las condiciones para que quien requiera dar un pasito más en este espacio pueda contar con nosotros y nosotras, ¿sí? Segunda cosa que debiese procurar la cura personal es el cultivo y la promoción de la profundidad y la interioridad, ¿sí? En un mundo donde se vive desde el consumo masivo, desde la superficialidad, desde lo que dicta la moda, invitados a que nuestra educación sea profunda, a que lo que les ponemos a hacer cale. Recuerdan esta frase de San Ignacio tan hermosa: no el mucho saber harta y satisface, sino el gustar y sentir las cosas internamente. Pensemos qué tan profundas son nuestras mallas curriculares y pensemos cuánto ayudan a la interiorización de los aprendizajes. O están cargadas, están tan saturadas de contenidos que no permiten un manejo profundo de los saberes a los que les exponemos y más bien se quedan en la superficie porque hay que cumplir con una carga temática terrible que si no se cumple, una carga conceptual que si no se aborda, entonces pues no cobró sentido. Valdría la pena preguntarnos qué tan profundos están siendo nuestros procesos de mediación, ¿sí? Dando un pasito más desde la cura personalis, pues tiene que ver desde una vivencia auténtica, personal y centrada del sentir, del conocer y del querer, ¿verdad? Las tres dimensiones, ¿sí? Que siento, que conozco, que deseo. Tiene que ver con la manera en que nosotros, en principio nosotros mismos como profes y profas, utilizamos nuestro diario vivir, nuestro tiempo. ¿Cómo vamos nosotros también cultivando la interioridad y la profundidad? El examen de conciencia ignaciano, ¿verdad? Cada día revisarme desde mi mediación, desde las formas en que yo voy interviniendo con los estudiantes, desde las relaciones que voy estableciendo pues con mis colegas en la universidad a todo nivel, ¿sí? ¿Cómo se va posicionando eso en mi propia vida? Y la capacidad para que los y las estudiantes y nosotros mismos asuman esas tres dimensiones de la temporalidad humana, ¿verdad? Pasado, presente y futuro, con énfasis en el presente, en el aquí y en el ahora, en el estar con todos los sentidos puestos en este espacio, en este momento, en este acontecimiento, para poder sacar la riqueza que tiene el presente, ¿sí? Y no afincados en un pasado que ya fue o en un futuro que todavía ya no es. Todo eso tiene que ver con la profundidad. Y de eso podríamos hablar, pues prácticamente este y otros encuentros, ¿verdad? ¿Qué nos ayuda a vivir en el presente? Está todo el mindfulness, está pues el cultivo de la meditación en una sociedad que te centra y que te hace vivir estresado y que te hace vivir pensando en lo que viene o en lo que ya fue, pero no en el momento presente. Yo incluso les digo a los estudiantes en algún momento, bueno, estamos empezando la clase, pero ya ustedes están pensando en qué van a hacer al momento de receso y también están pensando en el momento de receso que no sé si me explico, en un constante pensamiento anticipativo que no les permite disfrutar y vivir el presente con profundidad desde la interioridad y por supuesto eso afecta la construcción de su propio sentido de vida, ¿sí? Tiene que ver con el discernimiento y la construcción de identidad, que no es otra cosa más que ver con atención, ¿sí? Y depurar para elegir lo que más conviene, para que las actitudes no sean automáticas, no sean impulsivas, no sean poco reflexivas, sino realmente sean con estas tres características: voluntarias, libres y responsables, determinadas desde la orientación fundamental de la propia vida. Un tip muy ignaciano, una característica muy ignaciana. Esto que estoy decidiendo
esto que voy a hacer me acerca a mi proyecto vital, me acerca a la misericordia, me acerca a la compasión, me acerca a la excelencia o no. Por el contrario, me distancia de ese proyecto vital, ¿sí? Es una fórmula bien sencillita para el discernimiento, pero que puede dar muchas luces para dejar de dar palos de ciego, para dejar de andar como ronrones rebotando por las paredes, ¿verdad? ¿A dónde me lleva? Es la pregunta de Ignacio en ese sentido, ¿verdad? ¿A qué me conduce esto que estoy decidiendo? Y más si son grandes decisiones en la vida, ¿sí? Incluso en el discernimiento vocacional previo a entrar a una carrera universitaria o en la decisión de seguir una maestría o un doctorado. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde me estoy posicionando y para qué me estoy posicionando? Porque pueden haber infinitas respuestas a esa pregunta, pero en el fondo la pregunta que vale la pena hacer es, ¿me hace más consciente? ¿Me hace más libre? ¿Me hace más responsable? ¿Me orienta hacia la vida mía y hacia la vida de los demás? Desde el discernimiento ignaciano estaría claro que no deberíamos escoger entre lo bueno y lo malo. No es eso lo que cultiva el discernimiento ignaciano. El discernimiento ignaciano lo que busca es distinguir entre lo menos bueno, que también es bueno. O sea, es bueno que usted tenga una profesión, pero es más bueno, por decirlo de alguna palabra más coloquial, es más bueno que esa promoción, que esa profesión usted la utilice para la promoción de los demás, ¿sí? Entre lo mejor es que usted tenga una summa cum laude y lo óptimo que ese summa cum laude la optimice para el servicio de los demás y no solo para recibir la gloria y alabanza personal. Es la realidad misma la que nos dice, la que nos dicta, es la voz del corazón si estamos atentos con estas características anteriores que vimos desde la interioridad, desde la profundidad, desde el sentido, la brújula que va permitiendo que la misma vida vaya cobrando sentido desde el discernimiento, ¿sí? Es contra lo que contrastamos la vida, pero eso se cultiva y se aprende. Podemos asumir que los patojos ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo y ahí andan plagiando, y ahí no sé si me explico, ¿sí? O tienen prácticas poco éticas que no se solucionan con un curso de ética profesional en algún momento de su carrera, ¿sí? Es una práctica cotidiana, incluso una oportunidad de deshonestidad académica, pues puede ser oportunidad para discernir. Si va más allá de la anulación de la norma, se invita a la reflexión, se invita a la toma de conciencia e incluso a quizá pensar, pues, qué busca cuando ha incurrido pues, en estas maneras, ¿sí? Entonces, otro ratito de reflexión. De esta parte, ¿de qué manera hago presente las intenciones educativas de la Compañía de Jesús en el aula? ¿Cómo yo acompaño estos procesos? ¿Cómo cultivo en mi propia vida la construcción del sentido, la vivencia de la interioridad y el discernimiento? ¿De qué manera puedo acompañar a mis estudiantes en sus propias trayectorias vitales para alcanzar el fin para el que hemos sido creados? Es decir, para el principio y fundamento, ¿verdad? Para ese sentido de vida. Vamos a intentar que los grupitos, que ahora ya se conocen, que ya han estado por ahí, que ya compartieron, vamos a intentar de hablar 2 minutitos cada uno, de cualquiera de esas 3 preguntas, ¿sí? Y en la última pregunta del slide, pues poner una conclusión de esas preguntas, pues que tengan en los grupos, ¿sí? Entonces vamos a volver a los mismos grupos en los que estuvimos, otros 10 minutitos, les diría pues eso, ¿verdad? Como es mucho, si se dan cuenta, no tanto de la cabeza, sino es más del corazón y del sentir, que podamos sentir el espacio seguro de compartir qué me va moviendo a mí desde estas 3 preguntas, ¿sí? Y cualquiera de las 3. O cómo yo voy validando mi propia vocación a la docencia universitaria al ser acompañante desde estas características y estas intenciones educativas que nos da la Compañía de Jesús. Así que nos vamos
unos minutitos a sala y luego volvemos aquí para compartir algún par de ideas de lo que hayan discutido ahí. Nos vemos pues en 10 minutitos para que lo tengan en cuenta. ¿Sería posible volver a compartir las preguntas, por favor? Muchísimo gusto. De igual forma, las van a tener en el slide, ¿verdad? Ahí están puestas también las preguntas para que puedan acceder a ellas. En este momento estoy configurando las salas, solo si me dejan, me dan chancecito unos 30 segundos que esto Gracias, María ahorita Fernanda. los, ahorita los va a notificar de que se tienen que unir. Esas son las preguntas. Buenos días, perdón, yo creo que me regresaron a la sala común, no sé si me pueden asignar a mi sala, por favor, estoy en la sala 11. Fíjese, Rita, que está invitada a moverse a la sala 11, pero me sale que no se ha unido. No sé si le aparece en algún sitio en salas para grupos pequeños, en la parte de abajo, para poder Gracias, darle a unirse. gracias, voy a revisar. Buen día, lo mismo en mi caso, yo estaba en la sala 4 y me regresó a la sala principal. Ya no tengo ninguna opción para unirme.
Muy bien, compañeros y compañeras, ya estamos de vuelta en la sala general. Y bueno, pues por ahí fui escuchando algunos grupos, ¿verdad? Sobre lo complejas que son estas preguntas que nos hacen pues también reflexionar sobre el sello landivariano, decían en algunos de los grupos también, ¿verdad? No todas las universidades tienen estas mismas intenciones educativas ni estos mismos propósitos. En Landívar sí. En Landívar sí. Y ustedes han visto en las respuestas que han colocado los grupos, los compañeros y compañeras, que vamos por ahí, ¿verdad? Entonces quisiera, ¿verdad? Para no solo estar hable y yo, quisiera pues un par de participaciones de ustedes, un par de comentarios, pues cómo se sintieron en este momento de compartir brevemente, un minutito, 2 minutitos. Levante la manita y a viva voz nos cuente, pues, qué compartieron, cómo se sintieron en este ratito de conversar juntos y juntas. Adelante, Maclovia, bienvenida, qué bueno saludarla. Muchísimas gracias, Magíster, una bendición especial, justo en este mes de febrero, mes del cariño, de la amistad, del respeto y de la integración entre nosotros como seres humanos, pues es una bendición volverlo a saludar. Bueno, nosotros en nuestro grupo, solo que se me movió, bueno, a mí me ha dado mucho gusto como compartir en principio con las compañeras que felizmente me ha tocado el día de hoy. Un abrazo para ellas, no les conozco en lo personal, pero el hecho mismo de estar compartiendo estas experiencias, estos presaberes y especialmente la academia dentro de esta institución, pues nos hace sentirnos privilegiadas, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a ellas también por ser parte del día de mi hoy y el día de mi vida, ¿verdad? Nosotros platicamos que una situación importante, comentaba una de las compañeras, es partir del contexto, ¿verdad? Hoy tenemos un contexto bastante convulsionado, Magíster, dígase por la tecnología, dígase por todo ese vorágine de información que está cayendo a los estudiantes y en un momento determinado, pues como que también ellos se sienten saturados y agobiados con tantísima información que llega hacia ellos, ¿verdad? Y eso de una u otra manera, pues puede desvirtuar su ser personal y su ser estudiantil en un momento determinado. Entonces nosotros pensamos que era importante que nos sentirnos como agentes de cambio también al estar al interno de un salón de clase, cómo visibilizar esa identidad, pues decía la compañera, sentirnos privilegiados del país que tenemos y del país en donde estamos. Y algo muy interesante que decía usted, por ejemplo, es estar en el presente, pero vivir el presente con todas sus altas, sus bajas, pero comprender y reconocer qué papel estamos jugando nosotros para estar en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Y por otro lado, pues también algo interesante que nos gustó muchísimo, que nos estamos sumando también a las preferencias apostólicas, ¿verdad? De la universidad, primero que en nuestra academia siempre nos vinculemos a Dios, ¿verdad? Algo bien importante que usted decía, no ser los mejores del mundo, pero ser mejores con y para el mundo en el cual nos estamos moviendo en la actualidad. Caminar hacia los grupos excluidos, acompañar, hoy no tenemos una enorme tarea de acompañar y que ellos sientan que está nuestra compañía en este caminar, o sea, ser acompañantes genuinos para los estudiantes y saber que ellos son el centro de nuestra formación. Y lo que siempre el Papa nos está recordando, que por cierto pedimos oraciones también por él, un padre, un Papa jesuita que además nos gratifica muchísimo como parte de esta universidad, que él siempre nos invita a cuidar la casa común. Y hoy pues la estamos cuidando incluso al compartir estos saberes y saber que seguimos fortaleciendo nuestra identidad ignaciana. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted y para todos. Muchas gracias, doña Claudia. Un abrazo también para usted. Un gusto escucharla y saludarla. Leonor, por favor, y finalizamos con Betsaida. Adelante, Leonor, la escuchamos. Gracias. No voy a generar las conclusiones de mi equipo, pero sí le quiero manifestar algo que me pareció súper genial y fue un planteamiento que hizo un colega, se llama Rafael, el orden de las preguntas. O sea, miren, no nos habíamos percatado de ello, pero él mencionó algo muy interesante
Entonces, en relación a cómo fueron planteadas, la número 2, en nuestro caso, se convirtió en la número 1, porque hay que partir de la propia construcción de mi vida si yo quiero colaborar con los demás y acompañar a los demás. Y luego la número 1 se convierte en 2 para cerrar con la número 3. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque yo creo que sí es interesante e importante, pues ese orden, definitivamente, y muy genial, la verdad que muy genial la idea del colega, así que la hago pública, es Rafael. Gracias. Excelente, Leonor, muchísimas gracias por participar y le damos la palabra a Betsaida. Adelante, Betsaida, gusto de saludarla. ¿Qué tal, Magíster? Qué gusto volverlo a ver por estos rumbos. Pues tuvimos un acompañamiento muy especial con la licenciada que nos ayudó y ya pasó incluso el trabajo, pero tenía que irse a una reunión. Fue muy interesante, pero yo básicamente lo que quería era saludarlo. Así es que me da mucho gusto verlo y verlo también. Cuídese mucho, licenciado. Gracias, Betsaida. Bueno, pues bendiciones a cada uno y recogemos, ¿verdad? Indudablemente, pues estos espacios lo que tienen que hacer es irnos pues moviendo hacia el interior, ¿verdad? Es replanteándonos, reflexionando, ya lo decía Leonor, el orden en que pudieron ir asumiendo las preguntas, pues tiene que ver también pues con sus propios procesos, ¿verdad? Y cómo se van aterrizando esas reflexiones que quedan en lo hondo del corazón, ¿sí? En esta última parte, algunas cuestiones prácticas, porque hemos hablado bastante de espiritualidad, pero también es importante algunas cuestiones prácticas que nos permitan orientar estos procesos desde el aula, ¿verdad? Desde el día a día, en lo que vamos haciendo, en lo que vamos, pues, construyendo con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, hay que partir del hecho de que el aula es el espacio propicio, es el espacio ideal para el acompañamiento, ¿sí? Así que, ¿qué podemos hacer en el aula para acompañar? Primera cosa, ¿verdad? Lo decían en algunos de los grupos y yo lo retomo, un ambiente de mutua confianza, que es siempre difícil de ganar y fácil de perder, ¿verdad? Con Kolbenbach, ¿sí? Atrevernos a cultivar ese ambiente de mutua confianza. Ciertamente nosotros no podemos imponer el conocimiento y el compromiso al estudiante. Eso no es posible, pero sí tomar el reto de despertar su interés y sacarlo de su pasividad. Sí moverle desde nuestra propia experiencia, desde la conexión con su mundo, desde la conexión con la realidad, a que aquello que le estamos trasladando le encuentre sentido, le encuentre utilidad, le encuentre aplicación, ¿verdad? Es importante también el tener en cuenta de que cada estudiante requiere un aprendizaje, un acompañamiento personalizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda y rehusarla es condenarse al estancamiento y la derrota. Y ojo, que un acompañamiento personalizado no es el hecho de tener casi que un aula por cada estudiante, no. Es más bien atender a las necesidades y particularidades de los diferentes estudiantes con los que nos encontramos, porque si bien es cierto, habrá estudiantes pues, que tienen algunas características que les permiten acceder con cierta facilidad a la educación superior, también tenemos estudiantes que tienen otras características y que incluso son madres y padres de familia que tienen que trabajar, es decir, eso es personalizar la educación, es contar con esas variables que van a intervenir en su proceso, es atreverme a conocerles y no solo en mediar porque es lo que toca en la disciplina, ¿sí? Salvar en todo lo posible lo que dice el otro en lugar de condenarlo sin más, ser benevolentes respecto a cuanto se dice, es una recomendación que surge desde la espiritualidad ignaciana, ¿verdad? Nada más terrible que hacer sentir a alguien que no sabe, ¿sí? O que no podamos reconducir aquello que está diciendo para sacar algún provecho, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra mediación. Si está en ningún proceso de aprendizaje, seguramente se van a equivocar. Y esa equivocación puede ser para nosotros el punto de partida para poder construir nuevos conocimientos y reformular esos mapas mentales pues, que ellos han construido, ¿sí? El diálogo con el otro hasta el final por el amor al prójimo, decía San Ignacio, ¿verdad? Siempre tener esa capacidad de diálogo. No sentir que nosotros tenemos la última palabra, aunque implique incluso pues alguna cuestión de la que tendrá que asumir la consecuencia de la decisión, ¿verdad?
Sin embargo, el diálogo como una práctica constante, ya lo decían en uno de los grupos, esos últimos minutitos para escuchar cómo están, cómo se sienten, cómo terminaron, o esos primeros momentos de la clase en donde tomamos el tiempo de conversar con ellos. Fue por medio de conversaciones que Ignacio pues formuló todo este proyectote que ya lleva pues más de 400 años, ¿verdad? Entonces, el diálogo como un medio, ¿sí? Ciertamente, eso no significa bajar los estándares educativos. Al contrario, ponemos altos niveles y altos estándares de exigencia porque ayudamos a los estudiantes siempre a dar el más en la búsqueda del más, ¿sí? A ir más allá, a no conformarse con los mínimos que nosotros podamos proponerles desde nuestras asignaturas, a que creen, a que transformen, a que apliquen, a que pensen, ¿sí? Lo decían también desde los procesos cognitivos, ¿verdad? Dentro de los cuales el estudiante descubra por sí mismo y construya su conocimiento, ¿verdad? Esto implica estar atento a que el estudiante no nos imite o repita lo que nosotros hacemos, aunque nosotros tengamos un amplio conocimiento, competencia, expectativa, ¿sí? Sino más bien que desde nuestra mediación, desde el diseño que vamos haciendo en clase, desde esta atención a su contexto, ellos vayan desarrollando sus propios procesos cognitivos y su propia individualidad, ¿sí? Promover una actitud positiva y optimista frente a los procesos de formación con realismo, ¿sí? Muchos de ustedes han escuchado esta fábula de Pigmalión y el efecto Pigmalión que se desprende de esto, ¿verdad? No podemos pedirle al estudiante elementos que superen su capacidad y que sean irreales. Como le podemos decir, usted va a ganar la asignatura si no ha presentado una sola actividad en todo el año. No sé si me explico, ¿sí? Aunque sea un poco caricaturesco el asunto, sino desde la realidad. Con esto que tú tienes, puedes lograr esto, ¿sí? Creen porque pueden porque creen que pueden. Es el dicho de Pigmalión, es esta sentencia que se desprende del efecto Pigmalión, ¿verdad? Viendo con optimismo, viendo con realismo, pues esos desafíos que va produciendo su propia formación, ¿sí? Finalmente, ¿de qué nosotros nos vamos dotando emocionalmente para acompañar estos procesos de aprendizaje? Primero, saber escuchar. Escuchar activamente más allá de las palabras, ¿verdad? En los gestos, en los modos, en cómo se relaciona con los. Saber escuchar, saber estar atento para intervenir. Saber preguntar desde un diálogo asertivo, ¿verdad? Estando atentos a las señales de los momentos en que las preguntas puedan transgredir el espacio personal del estudiante, es decir, no ser invasivos, ¿verdad? Con mucho respeto acercarnos, ¿sí? Con mucha delicadeza, diría yo, ¿verdad? Cuando necesitamos preguntar de alguna situación que a lo mejor tiene que ver pues con su dinámica personal, que está teniendo un impacto en su dinámica académica, pues, y respetar también el silencio y la discrecionalidad de la persona. Si no nos quiere compartir, pues nosotros estamos sencillamente siendo testigos, estando dispuestos. Y ella o él será quien pueda darnos esa apertura para acompañarle pues en esta otra dimensión, si así lo desea y si así nosotros hemos generado el ambiente para hacerlo, ¿sí? También saber esperar. Y saber esperar tiene que ver con no victimizar a los estudiantes, ¿verdad? Tampoco acompañarlos invasivamente, ¿verdad? Ya lo decíamos en alguna de las características y en los grupos, contar con su libertad, contar con que el compromiso surge de él y de ella, y favorecer pues que finalmente sea el estudiante el principal actor de cambio en su realidad. No lo vamos a forzar a él o a ella, pues a que él transforme aquello que depende propiamente de él, ¿sí? Un par de palabritas, un par de aspectos breves para conectar todas estas aplicaciones, ¿sí? La cura personalis tiene relación, pues justamente con la misión. Y Hensick, McDonald y Money en 2022, pues
organizaron este tema de la cura, que se traduce por cuidado, desde estas dimensiones que debiésemos tener presentes y atender desde los distintos espacios de nuestra presencia en la universidad, ¿sí? Hay una cura studiorum que tiene que ver con todo el cuidado desde lo académico, desde el mero proceso de aprendizaje y enseñanza, desde nuestra mediación, planeación, evaluación, intervención, ¿sí? Hay una cura en los estudios y vean que todo está relacionado con la misión. Hay una cura personalis, que es lo que hemos intentado conversar hoy, que tiene que ver con todo el desarrollo del cuidado interpersonal, ¿sí? De las relaciones, de lo que se lleva, de cómo se va posicionando esta persona dentro de su ser, con y para las personas. Hay una cura propia, dicen estos autores, ¿verdad? Que es la intrapersonal y que tiene que ver con tu autocuidado, con tus procesos de interioridad, con tus procesos de atención. Es algo que tú haces, ¿sí? Desde la cura personalis, tú tienes la figura del acompañante que te conduce a la cura propia y como nosotros en las obras de la compañía estamos llamados también a la cura propia. Y finalmente la cura apostólica o institucional, cómo cuidamos a la obra, ¿sí? Porque también la obra se cuida, no sé si me explico, ¿verdad? Cómo nosotros vamos atendiendo a las necesidades de la obra para que siga siendo sostenible en el tiempo, para que realmente cumpla la misión para la que existe, ¿verdad? Para que responda a las necesidades del siglo XXI. Todas estas dimensiones o estas 4 dimensiones de la cura, pues se concretan en la misión. Y la misión no es otra cosa que ayudar a que este mundo sea mejor. Desde independientemente y desde la adscripción religiosa que tengamos, ¿sí? Es que una obra de la Compañía de Jesús permita que este mundo sea mejor, permita que este mundo tenga más vida para los demás y yo soy invitado, yo soy invitada a que mi proceso educativo pues sea desde y para la misión, ¿sí? Así que terminamos preguntándonos internamente y a lo mejor alguna o alguno se anima a participar, ¿sí? Con esto que hemos conversado hoy, con estas 2 horas que nos hemos regalado de tiempo, de vida, de cultivo también de nosotros, pues en esta dimensión más de cuidado, más de habilidades que tienen que ver pues con todo el desarrollo psicoemocional espiritual. ¿A qué te sientes invitado? ¿A qué te sientes invitado?